Buenas tardes, bienvenidos a la tertulia Gestión Sanitaria, el mundo de ayer, que organiza la Fundación Lili. Mi nombre es Juan del Llano, soy el director de la Fundación Gaspar Casals y si les parece le voy a dar la palabra a José Antonio Sacristán, director médico de Lili y de la Fundación Lili. José Antonio, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimo. Primero es, por supuesto, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de Internet, de esta conexión virtual. Unas palabras muy breves para agradecerles a todos la conexión y también para explicar el porqué de estos encuentros, estas conversaciones cruzadas que empezamos hace 15 días y el plan es continuar hasta el mes de septiembre tocando y revisando pues, los temas que clásicamente han sido la esencia de nuestra fundación, que son temas relacionados con la ciencia, la medicina y el humanismo. En la sesión anterior tocamos el tema de la información y la comunicación científica y hoy vamos a dar paso a otro de los grandes bloques que nos han preocupado desde hace años en la fundación, que es el de la gestión sanitaria. Y hemos titulado a esta charla a este debate El mundo de ayer, de forma quizás un poco provocadora, porque ahora parece que la moda es siempre mirar hacia el futuro, que tenemos que cambiar hacia adelante. Hablamos de que, bueno, pues que el mundo no va a ser igual, que hay muchas cosas que van a cambiar, pero pensamos que es cierto que van a cambiar, pero no van a cambiar solas. Para que cambien tenemos que mirar hacia atrás. La crisis que estamos viviendo yo creo que es una excelente razón para revisar lo que estábamos haciendo, pero dentro de la gestión sanitaria hay temas que clásicamente han sido objeto de debate y pensábamos que era el momento de revisarlos. Temas que clásicamente durante mucho tiempo se ha repetido que habría que cambiar. Bueno, pues este es el momento de priorizar y ver cuáles son los que realmente habría que cambiar y así mirar hacia el futuro. Por lo tanto, pues ese sería el objetivo. Son argumentos cruzados no porque sean opiniones contradictorias o opuestas sobre un tema, sino todo lo contrario. Pretenden ser visiones complementarias. Y en este caso, pues los dos ponentes de hoy que ahora presentarás, Juan, pues yo creo que nos van a dar esta perspectiva complementaria sobre la gestión. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos por conectarse a esta web meeting. Muy bien, José Antonio, pues muchas gracias por tus palabras introductorias y efectivamente me resulta muy agradable la conversación que vamos a tener esta tarde por estar con dos amigos, con Salvador Peiró, que es director de Fisabio y es un gran investigador de servicios sanitarios, persona que tiene muchísimo criterio, y con Sonia García, que es subgerente asistencial del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que posiblemente aquí en Madrid es sin duda el que ha soportado más carga asistencial durante esta pandemia. Si no recuerdo mal, hasta tuvisteis que habilitar un pequeño hospital de campaña en la puerta de urgencias. Queremos introducir 4 temas que nos parecen relevantes para dar cumplida respuesta al lema de la tertulia, que es Gestión Sanitaria, un mundo de ayer. Y vamos a empezar, si os parece. Sonia, Salvador, cuando hablamos del fortalecimiento de la salud pública y de los sistemas de vigilancia epidemiológica y además de una atención primaria más resolutiva, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Qué lecciones hemos aprendido durante estos últimos meses? Bueno, si me permitéis, empiezo yo y sobre todo porque como especialista en medicina preventiva y salud pública me duele que solo se acuerden de la salud pública como cuando truena, cuando realmente tenemos estos momentos de crisis, ¿no? Aunque evidentemente la salud pública es una estructura que debe estar coordinada y que debe ser resistente a todos los embates de una pandemia como estas características y que es una disciplina transversal que también me gustaría siempre recalcarlo. La salud pública es algo transversal, no solo se debe centrar en el ámbito sanitario, sino que es algo que debe de centrarse en varias disciplinas. Pero si nos
quedamos en el ámbito puramente asistencial y sanitario, yo creo que vendría ese fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica ligados a que realmente formen un equipo con la parte asistencial. Todos hemos vivido cómo las diferentes consejerías a veces tienen dudas dónde colocar la Dirección General de Salud Pública. Parece como un ente en el que no se sabe muy bien dónde cae, si a veces lo juntan con atención primaria, otro lo dejan colgando en una viceconsejería. Es algo que no es que incomode, pero no se sabe muy bien hacia dónde colocarlo. Yo creo que esa visión que tiene la macrogestión o la mesogestión de dónde colocar la salud pública también es algo que tendría que reflexionar, porque claro, al final desciende hacia abajo. ¿Y qué nos pasa? Pues que la salud pública debería de estar integrada perfectamente con el ámbito asistencial, tanto atención primaria como atención hospitalaria. Lo que hemos vivido al principio en esta pandemia en el hospital ha sido que ha funcionado muy bien cuando hemos trabajado integrados el equipo asistencial, en este caso de mi ámbito del hospital, el servicio de microbiología, medicina preventiva del hospital, con los responsables de salud pública mañana, tarde y noche, porque hemos aprendido juntos lo que era esta pandemia. Hemos ido coordinándonos, cómo salían los resultados de las pruebas, qué problemas asistenciales veíamos en la urgencia y cómo se traducía luego para que los compañeros de salud pública modelaran o revisaran sus sistemas de vigilancia epidemiológica. Y ese trabajo conjunto en el que no había ningún gap entre ninguno de nosotros, yo creo que funcionó perfectamente al principio de la pandemia y que es algo que debe de seguir consolidando. Evidentemente con los compañeros también del ámbito de atención primaria que forman, por tanto, una base importante para cualquier sistema de vigilancia epidemiológica. En un hospital sería difícil entender un sistema de vigilancia epidemiológica sin que medicina preventiva, microbiología y los equipos clínicos funcionaran juntos como un verdadero equipo multidisciplinar. Y yo creo que, por tanto, la salud pública y la vigilancia epidemiológica en este ámbito tendrían que trabajar de esa misma manera, con un equipo conjunto que trabajara de una manera transversal en cualquier problema de salud pública, porque no nos olvidemos que un problema de salud pública primero normalmente se detecta en el ámbito asistencial, primario del hospital y posteriormente le ponen la etiqueta a los de micro y salta un problema de salud pública. Yo creo que esa integración del equipo debe ser básica. En cuanto a la resolución de atención primaria, se habla mucho siempre, hemos hablado siempre de cómo conseguir que los equipos de atención primaria sean más resolutivos. En esta pandemia los compañeros de atención primaria se han reinventado, han tenido que de repente hacerse cargo de estructuras asistenciales que eran novedosas para ellos. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, fueron los que llevaron el peso de atención en IFEMA y también tuvieron que lanzarse a la atención domiciliaria al máximo de los pacientes que requerían su cuidado y empezar a hacer atención no presencial, atención telefónica, algo que no era habitual. Por nuestra parte, hemos aprendido que si son capaces de tener a su disposición equipos de imagen, como tuvieron en el caso de los compañeros de atención primaria del área en la que nuestro hospital es de referencia, ¿no? Equipos de rayos para poder realizar las pruebas radiológicas que precisaban los pacientes, su capacidad de resolución fue mejorando. Además, en el momento en el que se pudo darles capacidad para solicitar las PCR, las pruebas microbiológicas, vimos también que la capacidad resolutiva aumentó muchísimo y, por tanto, no necesitaban derivar a pacientes de atención primaria al circuito del hospital. Hay un aspecto que yo creo que sería importante. Nos ha faltado muchas veces esa coordinación de protocolos clínicos entre el ámbito hospitalario y el ámbito de atención primaria. Por una parte, lo que es la gerencias o la atención primaria hacían protocolos en relación a la atención de pacientes en domicilio y, por otra parte, los clínicos teníamos unos protocolos dentro del hospital. Eso de no tener un protocolo conjunto a veces podía dar lugar a pequeñas disensiones, ¿no? Por favor. Y lo último, sí, en cuanto a los fármacos, yo creo que es muy importante que muchas veces se da capacidad a los médicos de atención primaria de poder utilizar fármacos en el ámbito hospitalario como podría haber sido en esta pandemia, con protocolos clínicos conjuntos. Ya no digo más. Gracias, Sonia. Sí que os voy a pedir, por favor, que las intervenciones no sean muy largas para que luego podamos dar paso a más preguntas que nos formulen desde los teleasistentes. Salvador, cuando quieras. Muchas gracias y buenas tardes.
Lo intentaremos, no ser muy largos. A ver, Ya. yo diría que lo primero que hemos aprendido, y lo hemos aprendido en todo el mundo, es que el mundo ha cambiado, ¿no? Que hay cambio climático, hay comercio global, la movilidad transcontinental y local, turismo y no turismo es muy alta en megaciudades, y que todo esto se convierte en una caja de resonancia espectacular para la transmisión de los agentes infecciosos, ¿no? Lo habíamos visto con ébola, con Zika, con el SARS-1, con el MERS, con el SIDA en su momento y no nos dimos tanta cuenta, pero no lo habíamos vivido como ahora. Probablemente porque esta transmisión por presintomáticos o asintomáticos del SARS-CoV-2 ha saltado por encima de buena parte de las defensas que teníamos para otras cosas, ¿no? En cuanto a qué reforzar la salud pública, pues claro que hay que reforzarla. Digamos, esta situación nos obliga a tener estructuras de defensa frente no solo a los agentes infecciosos, también a otros temas. Probablemente el cambio climático es tan importante o más que esto, pero nos obliga a reforzarla, que no es solo tener más gente, que es modernizarla, que es cambiarla, ¿no? Más gente, pues claro, esa agencia de salud pública que preveía la ley de salud pública, pues claro, pero yo diría que sobre todo necesitamos un sistema de salud pública mucho más inteligente, que incorpore el conocimiento. En esta epidemia hemos visto cómo los físicos han trabajado con los equipos de aire acondicionado, con la transmisión por aerosoles, cómo los químicos están detectando COVID en las aguas residuales para hemos visto trabajar a cosas más nuestras, virólogos, biólogos, ¿no? Digamos, la inteligencia de salud pública está repartida en muchas áreas que no son estrictamente sanitarias o biomédicas y que las áreas sanitarias y biomédicas tenemos que incorporar, ¿no? Que necesitamos también sistemas de información muchísimo mejores de los que hemos tenido hasta ahora, con más integración con la información clínica, como os he dicho. Y no es que la epidemiología clásica, la de solo y zapato, de ir detrás del caso y el contacto, no haya mostrado una extraordinaria utilidad y no se haya hecho un trabajo excepcional, pero hay que hacerlo mejor, mucho mejor. Y yo creo que esto es lo que hemos aprendido fundamentalmente de esta primera oleada y lo que implica reforzar la salud pública. En realidad es un cambio radical para situar nuestros sistemas y nuestras organizaciones de salud pública y lo que conlleva la salud pública, que ya digo, no es solo lo sanitario, en pleno siglo XXI, teniendo en cuenta que estas situaciones más graves, menos graves, más fáciles de contener, menos fáciles de contener, no necesariamente vinculadas a agentes infecciosos, pero las emergencias vamos a tener, no es ya una probabilidad, es una certeza de que vamos a ir teniéndolas. Estupendo, muchas gracias a los dos. Sonia, ¿cómo habéis planteado la telemedicina en el hospital? Que si no me falla la memoria, habéis recibido en estos meses cerca de 2.600 pacientes de la COVID-19. Y para Salvador, ¿ha llegado para quedarse esta telemedicina o todavía hay muchas barreras organizativas o vencerá finalmente status quo? Precisamente un compañero nuestro, Modesto Martínez, nos acaba de mandar una primera encuesta que se ha hecho en caliente sobre profesionales del Sergas y el uso que han hecho de la telemedicina, y los resultados son bastante desalentadores. En primer lugar, porque solo han contestado los médicos de atención primaria, y en segundo lugar, porque dicen que el uso que se ha hecho es exclusivamente del teléfono, con muy poca información y con muy poco contenido de eHealth. Y además consideran que es una atención, esta atención a distancia todavía no segura y realmente, bueno, pues vemos que los pacientes también, en muchos casos, sobre todo los que tienen muchos años, pues necesitan de otras personas para poder ser ayudadas a entender lo que se indica en estas llamadas de teléfono más que videoconsultas, ¿no? No sé cómo tenéis el asunto, sé que durante la pandemia habéis espabilado porque no quedaba otra, pero no sé ahora qué planes tenéis a futuro y cómo queréis coordinar esto con la atención primaria para que realmente resulte eficaz.
Gracias. Bueno, es verdad que durante la pandemia tuvimos que ponernos en marcha a toda velocidad y se hizo como se pudo. Es decir, evidentemente lo que teníamos a mano era el teléfono y se basó lo que es la atención no presencial en el teléfono. El ámbito de la atención no presencial por videollamada no la tenemos desarrollada porque requiere pues más soporte de eHealth, como bien has comentado, y por tanto es algo que tenemos que llevar a cabo junto con la Consejería de Sanidad. Pero en el ámbito de la consulta telefónica que se realizó por parte de los servicios y que de hecho hemos conseguido tener servicios muy demandadores a la hora de mantener esa consulta presencial, hemos trabajado con ellos un protocolo de atención estándar, porque hemos visto que durante la pandemia es verdad que se hizo lo que se pudo y ahora había que estandarizar y normalizarla. La atención telefónica no presencial que nosotros planteamos de cara al futuro del hospital es para determinada población, no para toda. Es verdad que hay población mayor con la que no puedes interaccionar por teléfono y que además hemos definido una serie de estándares de seguridad pues para garantizar, entre otras cosas, pues que la identificación del paciente sea correcta, que estemos haciendo atención telefónica al paciente que se requiera, que además quede registrado en la historia clínica electrónica las actuaciones y siempre midiendo que hay determinados actos asistenciales que no van a poder ser realizados de forma no presencial y para eso se ha quedado fijado en el protocolo que iremos alimentando y mejorando a lo largo de los próximos meses. Sí que se ha visto que es muy útil la atención telefónica para orientar o tener una atención presencial mucho más resolutiva y muchas de las especialidades lo están utilizando para que esa atención que se va a dar lugar a cabo en el hospital, el paciente ya llegue con las pruebas pedidas y al especialista que lo requiera dentro de incluso de un mismo ámbito, como puede ser la cardiología o el área de digestivo, y para eso sí que estamos viendo que es muy resolutiva y también para algunos actos asistenciales que son meramente pues revisión de cómo va su patología, de algún resultado, comentar algún informe, incluso poder cambiar la prescripción farmacológica, pero no pensando que es algo que sustituya el ámbito de la atención presencial en gran medida, sino muy adaptada al paciente que lo necesita y para determinadas prestaciones asistenciales. Gracias, Salvador. ¿A ti te parece más una moda o qué? Sí. Adelante. ¿Una moda? No. No, la consulta telefónica y como dice esta encuesta que estabas citando, ya era bastante corriente en AP, ¿no? Prácticamente en atención primaria, prácticamente la mitad de los médicos decían que la usaban, ¿no? Y era bastante frecuente en algunas especialidades como dermatología, ¿no? O en el seguimiento, ya más hablando de telemedicina, no de consulta telefónica, en el seguimiento de algunos pacientes como los que llevan un DAI o los que llevan marcapasos, ¿eh? Y estas son prácticas que cuentan con estudios que muestran su efectividad, su seguridad y su coste-efectividad en muchos casos, aunque el coste-efectividad no parece depender tanto de la tecnología o de la cacharrería, sino de cómo organizas la actividad con la... O sea, hay muchas formas de trabajar con teleasistencia, algunas pueden ser coste-efectivas y otras no. No estamos hablando de una pastilla que siempre es la misma, sino que la telemedicina es un componente esencialmente organizativo que se puede hacer de diferentes formas y que no le llamamos igual siempre a lo mismo, ¿no? Durante el COVID se ha gastado y mucho, se ha gastado en primaria esencialmente para triaje, para el seguimiento de los pacientes de respiratorio y para el seguimiento de los crónicos. En hospitales, que dices que no han contestado, se ha gastado bastante menos porque en buena parte de los hospitales el personal que no era de respiratorio estaba apoyando el respiratorio y la consulta externa estaba cerrada y simplemente estaba, digamos, los hospitales se han convertido casi en centros monográficos COVID durante una temporada y simplemente se ha cortado el resto de actividad. Pero es un buen momento para recuperarla porque todo el mundo tenemos que hacer frente a una situación en que no podemos tener los hospitales llenos, no podemos tener las consultas llenas como las teníamos antes y tenemos que ver la forma de espaciar todos los espacios, por repetir la cosa, ¿no? Y es cierto que el teléfono es útil para muchas cosas, que en otras cosas la videoconferencia puede ser mucho más útiles, que para otras cosas habrá que desarrollar sistemas de inteligencia artificial y de apoyo a que manejen la información. O sea, estamos al principio de la
telemedicina en un sentido amplio, y lo que hemos gastado durante la epidemia ha sido sobre todo las formas más básicas de telemedicina, teléfono, WhatsApps, cualquier cosa que la gente tenía para poder comunicarse con los pacientes o para poder seguirlas, ¿no? Nosotros también hemos de cambiar. Los médicos deben saber aprender cómo se explora una cefalea, un dolor abdominal en una videoconferencia, que esto hasta ahora no lo hacíamos y vamos a tener que desarrollar formas, protocolos para trabajar de esta insuficiencia cardíaca, cualquier otra historia, ¿no? Por otra parte, y yo creo que Sonia lo ha contado bien esto, hay que saber qué hacemos con las personas que no tienen smartphones, que no tienen tablets, que son analfabetos digitales, que pueden tener más dificultades, y tenemos que buscar la forma de darles apoyos o seguir manteniendo una actividad presencial a la clásica, aunque en realidad probablemente necesitamos buscar forma de darles apoyo a través de cuidadores o familiares o cualquier otra cosa de este estilo. Pero yo diría que lo más importante para mí de esta situación, lo más importante sería no empezar a hacer por teléfono lo que no debíamos hacer tampoco en consulta. Sería, digamos, en realidad tenemos una oportunidad de oro ahora que prácticamente buena parte de las agendas están vacías porque hicimos un corte seco en la actividad, y podemos recuperar a los pacientes que nos interesa seguir, y podemos retrasar, priorizar de una forma lejana a otros que no, y podemos dejar de hacer cosas que no deberíamos hacer nunca porque las debería hacer el paciente, porque simplemente no le aportan valor al paciente. Yo creo que lo importante es no... La consulta telefónica hace perder tanto tiempo como la presencial. No es gratis en tiempo, ¿no? Y no es baladí y se puede decir tal. Yo creo que hay que aprovechar este momento para cambiar las agendas, y sea por teléfono, sea en consulta presencial, darle prioridad a las actividades que tienen más valor para los pacientes, ¿no? Y sería un error decir vamos a guardar las tonterías que no debemos hacer para hacerlas por teléfono. Esto sería un error. Totalmente, totalmente de acuerdo. Me corrigen, la encuesta no es del Sergas, la encuesta es del Ministerio y han participado distintas comunidades autónomas, los resultados que hemos presentado. Me vais a permitir que dé entrada a una pregunta que tiene que ver con el bloque anterior, pero que me parece importante, que la plantea Rosario Sarabia, que dice: la salud pública no debería encargarse en primer término de la alerta y de la previsión de los problemas de salud en el día a día más que en la gestión de la enfermedad. ¿Dónde estaba la salud pública en enero y en febrero? Sí, bueno, a ver, desde mi punto de vista, en enero y en febrero, la salud pública andábamos pensando, y coste que con la información vamos a ver, si yo no recuerdo mal, es una enfermedad de la que nos enteramos el mundo, creo que fue el 29 o el 30 de diciembre cuando se comunicó, que el 15 de enero más o menos es cuando nos enteramos de que se puede transmitir entre humanos, que hasta ese momento pensábamos, por los datos que habían dado China, esencialmente, que era una zoonosis, ¿no?, de transmisión animal-humano, pero no entre humanos, y que aproximadamente a mediados de febrero nos enteramos que hay pacientes asintomáticos que transmiten, ¿no? Mientras nosotros estábamos preparando, y sí que lo estábamos preparando, digamos, estrategias para enfrentarnos a una situación tipo MERS, tipo SARS, en el que el paciente va con los síntomas por delante y puedes hacer una cierta contención sin necesidad de parar un país. Nos encontramos pues a principios de marzo, prácticamente finales de febrero, que teníamos una transmisión comunitaria muy importante en algunas zonas de España, no tanto en otras, pero muy importante en algunas zonas de España. Un poco, o sea, empezamos a descubrir pacientes que se nos mueren en los hospitales cuando ya llevaban 2 o 3 semanas ingresados, y es en ese momento en que fallecen que les hacemos las primeras PCRs, porque los protocolos que habíamos diseñado nosotros para contener una epidemia tipo SARS, tipo SARS-1 o tipo MERS, el lugar de procedencia de la persona era muy importante, y si no habías tenido contacto con un chino, con un iraquí o en la última semana con un italiano, no tocaba hacer pruebas. Y efectivamente pues es una falta de imprevisión. A ver, es cierto, la salud pública en todo el mundo hemos menospreciado inicialmente el problema, pero también he de decir que con los datos que teníamos en cada momento, lo normal era equivocarse, y por esto nos hemos equivocado todos. Realmente, hasta que no vemos explotar el
el caso de Italia y hasta que no vemos... Fijaros que incluso cuando estamos viendo el caso chino, yo cuando veía los datos chinos, entre 1.400.000 personas, mueren 6.000, 5.000 en aquel momento, luego se murieron unos cuantos más, eso es como si en España hubieran muerto 150 personas. Esta era la información. Y los coreanos te dicen que lo contienen y los japoneses te dicen que lo contienen. O sea, toda la información que estábamos teniendo y la tenemos prácticamente al final, no era una información que nos indujera a pensar que teníamos que cerrar un país. Era una información que nos inducía a pensar justo en la estrategia que hicimos y que resultó equivocada con la información que teníamos ya, que empezamos a ver a principios de marzo, ¿no? Y tiene razón, ¿dónde estábamos? Pues equivocándonos. Ya. Es decir, pero vuelvo a decir lo mismo, equivocándonos de acuerdo con la información que teníamos. En ese momento, sí. Gracias. Hay varias preguntas muy interesantes para este bloque de telemedicina que os las voy a lanzar. Por ejemplo, Bartomeu Masuti, que es un oncólogo del Hospital de Alicante, que les saludo, dice que para que la telemedicina merezca tal denominación es imprescindible que quede integrada en la historia clínica electrónica y que tenga en cuenta los pros. Hasta ahora lo único que tenemos son conversaciones telefónicas. Milagros García Barbero, pregunta si en esta pandemia se han hecho y se han visto muchos protocolos que a veces han sido barreras para actuaciones más necesarias y pregunta cómo evitar este efecto negativo. O, por ejemplo, Celia Oreja, que pregunta cómo se regularía la telemedicina y quién decide qué pacientes van a consulta presencial o qué pacientes van a consulta telemática. Cuando queráis. Bueno, pues en relación a la última pregunta de quién decide qué pacientes van a la consulta presencial o la consulta telefónica, evidentemente lo hacen los equipos, los especialistas, que lo que hacen es valorar el motivo de consulta del médico de atención primaria y ellos valoran si realmente es un motivo de consulta que se puede atender de forma presencial o se puede atender de forma telefónica y se genera una citación, por tanto, de una u otra característica. Es importantísimo que la consulta no presencial, la telefónica, esté agendada en una agenda y, por tanto, incluida dentro de la historia clínica electrónica. Y, de hecho, es lo que estuvimos trabajando en las últimas fases de la pandemia con la consejería. No teníamos una prestación de este tipo y, por tanto, los médicos trabajaban sin agendas y cada uno, digamos, incluía los resultados de esas consultas telefónicas de una manera arbitraria, ¿no? Y entonces, nuestra lucha fue conseguir una prestación específica en las agendas, de que existe una prestación de agenda telefónica para que quede reflejada en la historia clínica electrónica. Y bueno, yo creo que ha sido la manera en la que vamos poco a poco introduciendo mejoras. Es verdad que necesitamos los PROM y iremos mejorando nuestro sistema de trabajo de forma no presencial para desarrollar una consulta con todas las garantías de calidad y de seguridad. Estamos en una fase, yo creo que evidentemente primigenia, ¿no? Yo creo que hay que seguir avanzando y, desde luego, como bien decía Salvador, no utilizarla para aquellas cosas que tampoco se debería de utilizar una consulta de atención presencial normal. Es decir, la consulta telefónica tiene que tener valor, igual que tiene que tener valor la consulta presencial. Si no tiene valor, es que no sirve ni presencial ni no presencial, ¿no? Gracias. Salvador, pregunta. Yo estoy de acuerdo con esto y con lo que decía Bartomeu. Y en la pregunta de en medio, supongo que se refiere a que muchas comunidades no permitían hacer PCRs durante un tiempo a sus clínicos, ¿no? En pacientes en que el clínico sospechaba que podía tener COVID, pero como no venía de China o no venía de tal, pues el protocolo no lo recomendaba. Desde mi punto de vista esto es un error garrafal. El protocolo está hecho para la búsqueda de casos, inicial no sé cuántos tal, no para la atención concreta de un paciente por un médico. Un paciente por un médico debe poder siempre solicitar la prueba que crea que es útil para ese paciente en su contexto. En este caso, en algunas comunidades donde lo he visto, eran incluso pacientes hospitalizados que estaban manejando, que no les dejaban, o sea, te puedo hacer todas las PCRs para todos los animalitos del planeta, pero justo para el COVID no, porque no has venido de China.
no tiene ningún sentido. Yo ahí discrepo, o sea, ¿qué tal? Pero yo creo que no es tanto que la salud pública interfiera, la salud pública no tiene por qué entrar en el manejo de un paciente concreto, si en el protocolo general, en los pacientes que no son, en las personas que no son pacientes, ¿no? Antes de que los clínicos los estén cogiendo para ver si son casos o no, pero un paciente en un hospital llevado por un médico que le digamos no puedes pedir una PCR de este bicho, pero sí de todos los demás, no tiene ningún sentido y no es el papel de la salud pública y me parece una interpretación errónea de los protocolos. Lo he visto en algunos sitios, pero no... Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a la tercera pregunta, si os parece, que tiene que ver con las urgencias, ¿no? Las urgencias hospitalarias, que, bueno, antes de la pandemia eran utilizadas por pacientes que no eran retenidos adecuadamente en el nivel de la atención primaria. Con la pandemia hemos visto que han colapsado. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Sonia, ¿qué os planteáis desde el Río Marañón? Tengo que comentar que durante la pandemia lo que hemos vivido es que los pacientes no han aparecido. Entonces, han desaparecido completamente. Entonces, eso, la propia ciudadanía se ha dado cuenta de que problemas de salud podía o no o debería acudir al hospital, ¿no? Y desaparecieron de nuestra urgencia y de todas las urgencias de cualquier hospital. Por tanto, hubo una retención por parte de la propia ciudadanía. Nuestros compañeros de atención primaria, insisto, estaban volcados en la atención a domicilio, en la atención en otros dispositivos, y lo que hicimos en ese momento es trabajar protocolos clínicos multidisciplinares para que los casos más leves los diéramos de alta a la urgencia y con una comunicación directa con el médico de familia que se les comunicaba el resultado de la PCR para que ellos los pudieran seguir en el domicilio y con sus recursos de atención primaria. Y por otro lado, otros pacientes, lo que hicimos fue meterlos dentro de protocolos de atención hospitalaria, pero con seguimiento telefónico a los 3 días, a los 10 días y a los 15 días para revisar la evolución de los síntomas, ¿no? Y yo creo que fue la manera en la que pudimos manejar la alta demanda que tuvimos, pero yo creo que un factor fundamental en el momento de la pandemia fue que la población no acudió y solo acudía a lo que realmente precisaba atención hospitalaria, ¿no? Yo creo que hay que seguir manteniendo una educación a la población para que siga haciendo lo mismo, es decir, que no acuda a los hospitales, a las urgencias de los hospitales para aquellos problemas que sabe perfectamente. Y yo creo que en estos momentos sabían a qué debían de acudir a los hospitales y que mantengan esa educación que tuvieron durante la pandemia en el resto, en los periodos pospandémicos. Y evidentemente lo que hemos comentado en la primera intervención, mejorar la capacidad de resolución de atención primaria con capacidad de pruebas diagnósticas, de laboratorio, de imagen, etcétera, que hagan que sea de utilidad por parte de los ciudadanos acudir a su médico de atención primaria para resolución de problemas que en ese ámbito sí que se pueden resolver, ¿no? Salvador, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, tenemos más preguntas sobre telemedicina que, si te parece, Sonia, vamos a ir planteando. Algunas tienen que ver con el miedo que existe por parte de los pacientes todavía a acudir al hospital y por lo tanto, pues esto es una oportunidad para que crezca la asistencia a distancia. Pero una vez que pase este miedo, ¿tenéis idea de lo que van a querer los pacientes? ¿Si van a querer esta atención a distancia o van a querer la atención de toda la vida? ¿Qué herramientas hay que darle al médico para que estas consultas a distancia sean realmente resolutivas y efectivas? ¿Qué os marcáis como medidas de evaluación para que esto sea así?
Es verdad que en el protocolo que hemos diseñado de consulta telefónica, de no presencial, lo que hemos hecho es marcarnos unos indicadores, sobre todo de capacidad de resolución. Es decir, cuántas consultas telefónicas luego van a generar una consulta presencial, porque hemos visto que la consulta telefónica pues no puede resolver el problema. Entonces, eso es un indicador básico que vamos a utilizar para la evaluación de nuestro protocolo de consulta no presencial. Del mismo modo, vamos a ver qué porcentaje de pacientes rechazan la consulta telefónica porque consideran no sé que si me oís ahora. Sí, ya te oímos, ya te oímos. Te oímos y te vemos, las dos cosas. ¿Qué porcentaje de pacientes rechazan la consulta telefónica y cuáles son los motivos? Son los dos indicadores principales que vamos a medir para la evaluación de nuestro protocolo. Es importantísimo para que para un facultativo le resulte útil esta consulta telefónica tener capacidad de acceso a la mayor información por parte del compañero de atención primaria. Yo creo que una historia clínica completamente integrada entre el médico de atención primaria y el médico del hospital facilita mucho las cosas. Lo que nos han comentado los compañeros hasta ahora es que muchas veces tenemos que navegar entre diferentes pantallas o sistemas para poder recabar la información que necesita para hacer una consulta adecuada, ¿no? Yo creo que esos son los aspectos así resumidos que daría de contestación a esta pregunta, aunque se podría hablar mucho más de ello, ¿no? Muy bien, gracias. Debe haber algún problema con Salvador. Vamos a, si te parece, Sonia, avanzar. Y otra de las cosas que se han vivido y que habéis vivido en primerísima persona es que médicos de distintas especialidades han colaborado en el afrontamiento a esta pandemia. Y además esto se ha hecho con los directivos de la mano, lo cual es algo muy reseñable. El hospital ha demostrado una flexibilidad sorprendente en el afrontamiento a esta situación tan crítica. ¿Cómo se ha vivido realmente? ¿Qué experiencias nos puedes contar desde el hospital? Yo creo que algo muy importante a destacar es que el éxito, ¿no?, de haber afrontado esta pandemia como lo afrontamos, el éxito, y evidentemente siempre habrá áreas de mejora, por supuesto, se debe al liderazgo clínico. Yo creo que hemos sabido afrontar esta crisis porque había habido un claro liderazgo clínico y un compromiso por parte de los profesionales. Muy apoyado por los equipos directivos, no solo la experiencia que yo he vivido en el hospital, sino me consta el resto de los compañeros directivos de cualquier hospital, tanto en la Comunidad de Madrid como fuera, pero ese liderazgo clínico que han tomado todos los profesionales ha hecho que se pueda desarrollar la atención con unas garantías muy buenas de resolución. Es decir, hemos hecho equipos multidisciplinares. A medida que iba avanzando la necesidad de atención, los equipos tanto de medicina interna como de infecciosas contaban con el apoyo de especialidades del área médica locales para ir creando otros equipos que abrieran diferentes unidades. De tal manera que, por ejemplo, el ámbito de las especialidades quirúrgicas se centró más a apoyar a los servicios críticos, el ámbito de las especialidades médicas más a apoyar a la apertura de las unidades de hospitalización médicas y a reforzar el área de las urgencias. Y, por otro lado, había otros equipos, por ejemplo, pueden ser áreas médico-quirúrgicas como la dermatología, la oftalmología, que estaban a caballo entre lo quirúrgico y lo médico y que se dedicaron a apoyar otros recursos asistenciales, como fue en nuestro caso el hotel sanitarizado, del cual no teníamos experiencia, o apoyar en información a pacientes, información a familiares, etcétera, ¿no? Yo creo que hubo un liderazgo completo por parte de todos los jefes clínicos, de tal manera que cada jefe clínico analizaba los recursos que tenía que tener básicos para mantener un mínimo de actividad de consultas, fundamentalmente no presenciales, y el resto lo ponía a disposición de las necesidades asistenciales del hospital, tanto en la hospitalización convencional como en el área de urgencias. Y en función del perfil de cada clínico se decidía su incorporación a uno u otro equipo. Siempre había un equipo senior de un médico de interna, uno infecciosos que lideraba cada una de las áreas de hospitalización, apoyada por residentes y de especialidades médicas. Y en el ámbito de críticos igual. Los críticos fueron sustentados por los médicos de intensivos, los médicos de anestesia y los de intensivos pediátricos, que a su vez formaban equipos con otros profesionales quirúrgicos, incluso traumatólogos, que apoyaban a la atención de los pacientes. Y esos equipos
me hace reflexionar sobre la utilidad de la troncalidad muchas veces de cara al futuro de las especialidades y del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que es algo que lo dejo ahí como debate, ¿no? Sí, seguro. Salvador, ¿hasta dónde piensas que puede llegar el compromiso del profesional con sus instituciones? Disculpad que se ha ido internet durante unos... Estuve un poco perdido. El compromiso del profesional con sus instituciones. Bueno, yo diría que los profesionales siempre están comprometidos, pero yo todos los que conozco están comprometidos con su centro, con su hospital, con su centro de salud, ¿no? Se sienten de ahí, no tanto de esa entelequia que es el Sistema Nacional de Salud o el sistema de la Comunidad de Madrid, pero en mi opinión con su centro sí que están comprometidos. Pero después los profesionales sobre todo están comprometidos con los pacientes y no van a dejar a nadie sin atender, por más difícil que se lo pongan, con sus compañeros y no los van a dejar solos, por más lioso y complicado que lo tenga. Y yo diría además que sobre todo están comprometidos con su propia profesión. Todos, yo qué sé, nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer, somos médicos, sabemos hacer esto y no queremos ni sabemos dejar de hacerlo, no sé cómo decirlo. No vamos a abandonar ni a los pacientes, ni a los compañeros, ni a no sé cuántos. O sea, no tenemos tanto en la cabeza un problema de institución, que no sé si es necesario, como un fuerte sentido de la profesionalidad, ¿no? No nos importa tanto, diría yo, que te aplaudan o te dejen de aplaudir como saber que tú tienes a tu colega al lado y que tu colega sabe que tú estás ahí, ¿no? Y que estás haciendo lo que toca en cada momento, ¿no? En ese sentido, sí que es cierto que estaba oyendo a Sonia que la respuesta clínica a la COVID ha roto todas las costuras de un sistema que tradicionalmente es muy burocrático, muy jerarquizado en nichos de especialidad y se han puesto a hacer lo que les tenían que hacer en este momento, que era atender a los pacientes. O sea, fueran de lo que fueran y como fuera, y se han organizado de forma que esta atención ha sido de bastante calidad. Esto era... Digamos, yo aquí asistí a algunas reuniones al principio, estamos hablando de principios de marzo, cuando estábamos diciendo no tenemos que ir buscando profesionales por fuera que no conocen el hospital, que no conocen la historia clínica electrónica, que no saben cómo manejarse y tal, y que no conocen a nadie este hospital. Tenemos que formar a la gente del hospital en cuidados respiratorios, tanto enfermería como medicina, en el tiempo que tenemos, porque es lo que vamos a necesitar. La respuesta esencial de la consellería venía a ser es que no podemos pedirles eso porque no está en su norma, en su rango, en su estatuto. Y lo cierto es que no hizo falta pedirles nada, que fueron ellos los que dieron el paso al frente, los que lo hicieron, tal, y efectivamente pues las gerencias, los centros y tal coordinaron un poco toda esta actividad para que cuadrara. Pero los profesionales son profesionales y si es que no sabemos hacer otra cosa, ni hacerlo de otra forma, ¿qué le vamos a hacer? Está clarísimo. Sí. Sonia, ¿qué necesitáis de la consejería para no frustrar las expectativas de los clínicos y para que vosotros como directivos podáis liderar los cambios que se nos antojan ineludibles tras la pandemia? Bueno, es una pregunta complicada, además si se contesta en directo, ¿no? ¿Qué necesitas de la consejería, no? Podríamos decir muchas cosas, ¿no? Yo creo que es verdad que finalizado este esfuerzo, ¿no?, titánico que hemos tenido por parte de todos los profesionales, primero de la consejería lo que le vamos a pedir es que evidentemente haya reservas estratégicas de aquello que nos llevó muchos dolores de cabeza y que nos llevó mucho tiempo de gestión y que podríamos haber dedicado a otras cosas, ¿no?, de reservas estratégicas de equipos de protección individual, de equipamiento sanitario, que fueron un verdadero quebradero de cabeza y que creo que perfectamente puede ser liderado a nivel central por una consejería sin que los equipos de gestión de cada hospital o de cada atención primaria tengan que luchar con ello, ¿no? Y eso nos quitaría en medio un gran peso, ¿no? Por otro lado, tenemos que ser capaces de seguir manteniendo este compromiso, como bien ha hablado Salvador, ¿no?, de nuestros profesionales, y de ellos también nos reclaman a nosotros. Nosotros hemos dado mucho. Ahora, ¿qué nos dais vosotros a cambio, no? Es bastante difícil y muy complicado.
algo que nos ha enseñado es que las estructuras hospitalarias deben de ser elásticas, ¿no? Elásticas en cuanto a estructura física y elásticas en cuanto a estructura de profesionales. Y es verdad que debíamos de plantearnos tener ciertas reservas estratégicas no solo de equipamiento, sino también de profesionales, de equipos, que en un momento dado pueden estar dedicados a hacer más atención fuera del hospital, atención domiciliaria y tal, pero que en momentos de crisis puedan volver al hospital y que sean equipos formados, o bien una reserva crítica de enfermeras de cuidados críticos, que los podamos meter en apoyo a las unidades de cuidados intensivos, o de equipos de médicos generalistas, intensivistas, internistas, etcétera, que a su vez puedan apoyar a más a otros equipos, ¿no? Yo creo que es importantísimo crear esas reservas críticas humanas y esas reservas críticas también de materiales. Es muy complicado, habría que darle más vueltas y pensarlo con más tranquilidad, ¿no? No sé qué opinas, Salvador. Yo creo que está bien el planteamiento que has hecho, ¿no? Dale. Disculparse, parecía que se me estaba yendo la red otra vez. No sé qué está haciendo Telefónica. Creo que hacen un poco como nosotros, que activan y desactivan zonas para estar dirigiendo los flujos de Internet y es como un lío. Me he despistado, perdona, Juan. No. A ver, es una pregunta final y luego hay algunas del público que también quiero hacer y vamos a ir terminando. Igual es un poco aventurado, ¿no? Lo que os voy a preguntar, pero algo he escuchado. ¿Teméis que el cansancio y el malestar del profesional sanitario desemboque en una pérdida de confianza de este en el sistema? A ver, a mí lo que realmente me preocupa es que se desperdicie una ventana de oportunidad enorme que hay de producir una transformación profunda del sistema sanitario en este momento, ¿no? O sea, lo que me preocupa es que dentro de unos meses o un año estemos haciendo lo mismo, quizás con más recursos, con más almacenes, con mascarillas, EPIs y respiradores y con más consulta telefónica, pero lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es lo que realmente me preocupa, con algún hospital de campaña metido por ahí, pero lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que más que un problema de cansancio de los profesionales, o sea, lo que tenemos es una falta muy importante de estrategias y de ideas para transformar el sistema sanitario en un sistema que sea capaz de encarar el siglo XXI y que sea capaz de atender a los pacientes y de ser... No es que no sea popular en este momento. El sistema sanitario español está bien en este momento, pero tiene mal pronóstico, que se va distanciando, se va burocratizando y va chocando con muchas de las cosas que... Antes hablabais de urgencias y urgencias es uno de los indicadores del mal pronóstico. Y que entre los primeros 1000 nadie quiere elegir medicina de familia es un indicador de mal pronóstico. O sea, tenemos muchas cosas, mientras tenemos cosas que debemos conservar porque todos reconocemos que son muy valiosas y una de ellas es la formación MIR. O sea, la formación MIR es la que nos ha dado un elenco profesional increíblemente bueno en España y esto habrá que conservarlo en cualquier forma de sistema que tengamos. Hay muchas otras que tenemos que cambiar. Y no parece que hayan ideas ni ganas de abordar estos cambios. Y además es como una lástima porque probablemente si hay algo en los servicios públicos, en la administración pública española, que choca con la forma de hacer, con las necesidades y la forma de hacer las cosas, es la prestación de servicios sanitarios. Le sientan muy mal el traje funcionarial y estatutario a la prestación de servicios sanitarios, ¿no? Y probablemente una transformación del sistema sanitario que la va requiriendo y exigiendo podría liderar otras transformaciones en un sector público que ha demostrado funcionar mucho peor que el sanitario. Y no digo esto porque las escuelas se hayan cerrado y las universidades se hayan desaparecido y tal. Lo digo porque su respuesta para pasar a la actividad docente online, por ejemplo, es pésima. ¿Se entiende? El sistema sanitario ha dado la respuesta que podía dar, ¿no? Y lo ha hecho todo el rato. Sin embargo, la respuesta de servicios sociales en la mayor parte de los sitios que he visto ha sido desaparecer. Y la respuesta de otros servicios públicos, incluso la de la justicia, ¿no? Es una respuesta muy
muy leve, muy lento, muy malo. Digamos, en realidad los servicios, los únicos servicios que han mantenido el tono, la tensión y que se han saltado todas las normas de la administración pública para hacerlo, las de horarios, las de profesiones, las de especialidades, o sea, digamos, para atender a los pacientes hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, digamos, ha sido el sector sanitario. Y probablemente es un sector que debería liderar los cambios que requiere los servicios públicos en el futuro inmediato o en el presente ya, ¿no? Y esto es lo que me preocupa. O sea, la gente se cansa y se cansará pues cuando de ver que seguimos haciendo lo mismo, y cansarse no es solo a ver, también nosotros somos parte del problema, ¿eh? Los profesionales sanitarios vivimos instalados desde hace muchos años en un confortable cabreo, ¿no? O sea, por una parte nos quejamos mucho, por otra parte no queremos que dejarle hacer las cosas como siempre, vivimos bien de una forma, vivimos mal de otra, y llevamos mucho tiempo en que como tampoco confiamos en quién lidera los cambios o en qué cambios se harán o no, pues tenemos un problema. Y esto sería para mí el problema, ¿no? No tanto pasado mañana, al otro y el año que viene, los profesionales seguiremos haciendo nuestro trabajo. Y más o menos cabreados lo seguiremos haciendo, y más o menos cansados lo seguiremos haciendo, y con más o menos burnout lo seguiremos haciendo, y haciéndolo porque es lo único que sabemos hacer y porque lo hacemos bien. Pero nos vendría bien un poco de esperanza, de estrategia, de sentido, de camino, de ver hacia dónde cambian las cosas y de cómo podríamos hacer mucho mejor ese trabajo. Muy bien, pues muchas gracias. A ver, comentar que Isabel Durango afirma, y no podemos estar más de acuerdo, yo creo que se ha dicho que el trabajo en equipo ha sido el éxito, la atención a los pacientes. José Luis Villar pregunta si no pensáis que los hospitales públicos sobra gestión y falta apoyo al liderazgo clínico, y que la pandemia lo que ha puesto en cuestión es el modelo gerencial actual. Me parece una pregunta relevante, la hace José Luis Villar. Y por último, y ya lo vamos a dejar, es Agustín Martínez, que pregunta, con el mayor porcentaje de fallecidos en el mundo, ¿qué tenemos que mejorar? A ver, por meterme en camisa de 11 varas, ¿no? En los hospitales públicos no sobra gestión, falta mucha gestión, pero falta una gestión que se entere de que lo relevante de la gestión es la gestión de los pacientes, es la gestión clínica, es la gestión de la actividad sanitaria. Yo suelo poner el ejemplo de una vez que me tocó darles un seminario a un grupo de gestores de los grandes hospitales españoles. Hacían un tipo de reunión que se reunían de vez en cuando, 10 o 12 de los grandes hospitales. Y a la pregunta de qué valía el kilo de ropa, todo el mundo me contestó al céntimo, el kilo de ropa lavada. Y a la pregunta de qué tasa de infecciones nosocomiales tenía, nadie se la sabía, ¿vale? O sea, nos hace falta, lo que necesitamos gestionar sobre todo, no es que la ropa no sea importante, o la comida, que lo es. Todos los servicios de este estilo son esenciales para que todo funcione. Pero lo nuestro son las nosocomiales, los resultados de los pacientes, y esto es lo que nos toca gestionar sobre todo. El grueso de indicadores no puede ser la estancia media, o no puede ser la tasa de cesáreas, que es un indicador de interés, pero tú no valoras un servicio de ginecología obstetricia por la tasa de cesáreas, como no valoras a un servicio de trauma por operar las caderas antes o después de las 24 horas como única cosa, ¿no? O sea, digamos, lo que nos hace falta es muchísima más gestión, y una gestión centrada en lo relevante, no centrada en lo lateral, ¿no? Entonces, el problema, digamos, no todos los centros son iguales, hay centros que gestionan bien, o gestionan bastantes que gestionan muy bien, pero yo diría que nos toca pasar de la gestión de lo complementario, que es la que hemos venido haciendo mucho tiempo, y lo complementario es importante, a la gestión de lo esencial. Y esto es un poco lo que toca. Y eso no se puede hacer sin liderazgo clínico. Digamos, ahí los clínicos juegan un papel súper relevante. En buena parte, en muchos casos, la función de la gestión tiene un aspecto de coordinación y de resolver las peleas constantes que hay entre servicios, entre unidades y todas estas cosas, más que otra cosa, porque en muchísimos casos
la gente sabe hacer su trabajo y sabe cómo debería hacerlo. O sea, estás más para orientar, guiar y coordinar un conjunto de actividades que para otras cosas. Pero vamos, no es que sobren gestores, ni mucho menos, ni que sobre gestión, ni mucho menos, ni que sobre información de gestión, ni mucho menos. Lo que hace falta es gestión de lo importante, de lo relevante. Bueno, yo creo que por alusión, ¿no? El último minuto. Sí, sobramos gestores. No, yo creo que ha sido muy importante lo que me ha comentado Salvador. Yo creo que, y ya lo he dicho antes, el éxito de la resolución de esta crisis ha sido el liderazgo clínico. Y los gestores lo que hemos hecho ha sido de pegamento, para que al final todo coordinara y darle al clínico, al que tenía que tener el liderazgo, las herramientas, la información necesaria para tomar las decisiones y dar la atención clínica. Y si hemos estado en este papel, hemos sido capaces de darle servicio a nuestros profesionales y a nuestros líderes de nuestra organización. Y por eso los equipos clínicos han funcionado. Y yo creo que estas lecciones aprendidas, que en mayor o menor medida lo hemos hecho en diferentes organizaciones, pueden estar más avanzadas, otras menos, yo creo que tenemos que consolidarlas. Hemos tenido un papel de aglutinador de los equipos y ellos se han dedicado a lo que realmente tienen que dedicarse y nosotros a apoyarles, a darles la información necesaria y los recursos que precisaban. Y esa labor, pues muchas veces de dirimir pequeñas rencillas o ese pegamento que juntaba todas las partes de los eslabones de la cadena ha sido fundamental y ha sido nuestra labor como gestor. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que me ha gustado mucho que en esta conversación que hemos tenido se haya hablado tanto de atención primaria. Me gustaría que como efecto colateral de esta crisis, nuestra especialidad, la medicina preventiva y la salud pública, subiera en grado de apetencia a los que tienen que elegir plaza del MIR. Estaría francamente bien. Y bueno, pues nada más que darles las gracias a todos los que nos han escuchado y nos han visto y, lógicamente, a la Fundación Lili por propiciar estas tertulias tan interesantes. Gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.